Dentro de los componentes, entonces, dentro de los componentes que vamos a ver los diodos y unos diodos especiales que se llaman diodos emisores de luz o los famosos LED. Tanto uno como otro tienen la particularidad de que dejan pasar la corriente en un sentido que vendría a estar dado por la flecha del símbolo, si esto es como una flechita. Bueno, la corriente atraviesa el componente, lo atraviesa en el sentido de la flecha, en el otro sentido no la atraviesa. Si yo este diodo lo conecto al revés, es decir, si conecto esta patita en el positivo y esta patita en el negativo, el LED no se encenderá y por el circuito no circulará corriente. Por eso se dice que los diodos tienen polaridad, ¿sí? Hay que conectarlos en forma correcta, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, como está conectado acá en este circuito que vimos en la última clase. Recuerden que yo les había comentado que cuando ustedes lo vayan a conectar, tienen una patita más larga y una patita más corta. La más larga se corresponde al más, a la cola de la flecha, y la patita más corta se corresponde al menos. Hay una cosa que es interesante, muchas veces sucede que estos diodos, una vez que yo los conecto por primera vez, bueno, estas patitas las corto para soldarlas, lo que sea, con lo cual implica que en una segunda oportunidad de conexión no voy a poder determinar cuál es la patita más larga o cuál es la patita más corta. Bueno, el diodo este tiene la particularidad y la ventaja, por llamarlo de alguna manera, que si yo lo conecto al revés, no lo daño al dispositivo, no pasa absolutamente nada. Con lo cual hago una prueba y error y con eso determino cuál es la patita correcta. ¿Se entiende lo que digo? No tengan miedos, ¿sí? O sea, si no saben cuál es la patita más y cuál es la patita menos, se olvidaron esto de la patita más corta, patita más larga, no se preocupen, lo conectan, si enciende está bien y si no enciende está mal, salvo que esté quemado, obviamente, pero bueno, eso sería una circunstancia atípica, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces tienen esa ventaja con el tema de la conexión de los diodos. Se pueden conectar de cualquier manera y no se dañan. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado con los diodos es la corriente que le hagan pasar, es decir, la cantidad de corriente que pasa por los diodos. Si esa corriente es muy grande, lo queman. ¿Sí? Si por la manguera, haciendo la analogía, si por la manguera hacen pasar mucha agua, van a quemar el diodo. Eso sí tienen que tener mucho cuidado, por eso después vamos a aprender a calcular el circuito de un diodo para poder establecer una corriente máxima tal que no se queme el diodo. Eso se controla, ¿sí? El valor, la magnitud de esa corriente con esta resistencia que, como ustedes pueden ver ahí, al tener esta flecha significa que es una resistencia variable. Es decir, yo esa resistencia la puedo variar desde valores muy chiquititos de corriente de resistencia a valores muy grandes de resistencia. Y eso va a implicar que dejo pasar más o menos corriente. Bien. Habíamos visto también este fenómeno, este análisis de la corriente alterna y la corriente continua, que yo les decía que la corriente... Hay un micrófono abierto, si por favor, si lo pueden cerrar. Fíjense quién es el que tiene el micrófono abierto. Bien. Entonces yo les decía que la corriente alterna es la corriente que nos provee Copelco, ¿sí? Y es la que tenemos en los enchufes de 220 volts. Y la corriente continua es la corriente que nosotros tenemos en las baterías, en las pilas, y es la que nosotros utilizamos en electrónica. Entonces, yo les decía que todo el elemento electrónico se conecta a la red de Copelco a 220 de alterna, pero internamente hay un circuito eléctrico electrónico que se llama fuente, que cumple la misión de transformar la corriente alterna en corriente continua. La fuente, la cual está disponible en todo aparato electrónico, tiene
entonces la misión, la función de transformar la alterna en continua para poder hacer funcionar todo el circuito electrónico del televisor, del equipo de música, de lo que sea. ¿Sí? Bien. Voy rapidito esto porque esto teóricamente ya lo vimos, entonces estoy haciendo un repaso. ¿Cuál era la diferencia que existía entre una pila o batería y la provisión de energía continua, de corriente continua a través de una pila o batería, o la provisión de corriente continua a través de un transformador como por ejemplo el cargador del celular? A los efectos del circuito electrónico interno del cargador del celular, fíjense que yo les había hecho una analogía con un balde el otro día. Entonces si nosotros esto lo dividimos acá, la parte que está hacia abajo, ¿sí? Esta parte de acá, ¿sí? Esta parte y esta parte son exactamente la misma, ¿sí? Esto es corriente continua y esto es corriente alterna. Acá no hay corriente alterna, por lo tanto solamente tengo corriente continua. Y acá tengo corriente alterna, ¿sí? Esto vamos a borrarlo para que no se preste confusión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre... Esto es entonces corriente continua. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? Si ustedes fijan de la línea hacia abajo, el balde con la canilla es exactamente la misma, tanto en este caso como en este caso. Fíjense que de la línea para abajo es exactamente lo mismo. Pero sin embargo hay una diferencia. Y la diferencia está en que la batería en este balde, esta tapa, está sellada, digamos, no le ingresa agua, con lo cual implica que este balde... Termina. ¿Cómo? Que se termina. Se termina, exactamente. En cambio, cuando yo lo conecto a Copelco, ¿sí? Tengo una manguera que le está constantemente tirando agua, con lo cual implica que este balde nunca se termina. ¿Sí? Entonces, esa tiene como ventaja, digamos. La desventaja, y lo que yo les había dicho, era que acá necesito un cable, enchufarlo a un enchufe con un cable. Por lo tanto, estos dispositivos no son portátiles, ¿sí? No puedo andar con una máquina de cortapasto eléctrica cortando el pasto de toda la ciudad, porque la tengo que enchufar siempre. Entonces, esas son las desventajas que tienen estos dispositivos. Bien. Lo mismo pasaba con la fuente de la PC. ¿Esto también lo habíamos visto con ustedes? ¿Lo de la fuente de la PC? Sí, sí. Bien. Bueno, lo mismo pasaba con la fuente de la PC, que la fuente de la PC yo también la enchufaba a Copelco, era la cajita negra, roja, esta que está acá. También la enchufaba a Copelco, que es todo lo que está en rojo. Sin embargo, lo que está en celeste es toda la continua, ¿sí? Es la continua que me hace funcionar toda la parte interna, la placa madre de video, el disco duro, todo lo que está adentro de la computadora. Ahí tienen otro ejemplo de un pasaje de corriente alterna a corriente continua. Bueno, el cargador del celular también ya lo habíamos visto. ¿Alguna duda tienen hasta acá de esto, de lo que habíamos visto ya? ¿O sigo? Yo no, ninguno. Bueno, no, profe, ninguna. Perfecto. Habíamos visto las diferentes, las ventajas y desventajas de las baterías y de las pilas y de la corriente alterna. Y vamos con esto. Esto es el tema de la clase de hoy. El tema de circuitos. Nosotros en electrónica vamos a trabajar con circuitos. ¿Qué es un circuito básicamente? Vamos a empezar por ahí, vamos a definir lo que es un circuito. Un circuito es lo que ustedes tienen en la mente de lo que es un circuito. Yo acá pongo, por ejemplo, una pista de motos, o una pista de bicicleta, o una pista de auto, un circuito. Entonces, ¿cómo funciona un circuito? Bueno, hay una largada, entonces sale la moto o el auto, pega toda la vuelta por todo el circuito, bla, 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 y otra vez llega al lugar de partida. ¿Sí? Eso es un circuito cerrado. ¿Sí? Las carreras de auto, de moto, de bicicleta cumplen esta función. Salen de un lugar, ¡pum! Y por lo general, salvo excepciones, llegan al mismo. Eso se llama un circuito cerrado
y se establece un sentido del recorrido. Uno recorre a ese circuito de una determinada manera, en un sentido. No es que uno va para un lado, otro va para el otro, no. Todos van según el sentido establecido de antemano. Ese concepto, esa analogía, nosotros la vamos a llevar a un circuito eléctrico, ¿sí? Y el circuito eléctrico, en vez de estar formado por calles y curvas y esquinas y etcétera, etcétera, y badenes y dubin y lo que sea, bueno, un circuito eléctrico va a estar conformado por una fuente de energía. Todo circuito eléctrico tiene que tener una fuente de energía. Si no, el circuito eléctrico no funciona. Es la que provee, ¿sí? Es el balde lleno de agua. Si no tengo un balde lleno de agua, por la manguera no va a pasar agua. Entonces necesito sí o sí una fuente de energía. Componentes, ¿sí? Yo puse acá algunos, pero puede haber infinitos componentes más. Por ejemplo, una resistencia, por ejemplo, un diodo LED. Y yo siempre considero como un elemento sustancial, importante, y que todos los circuitos eléctricos tienen, que es un interruptor o una llave. Porque este circuito no puede estar esta luz no puede estar prendida las 24 horas. En algún momento hay que apagarla. ¿Por qué? Y bueno, básicamente para no gastar energía, ¿no? Por el concepto de ahorro de energía. Bueno, entonces hay una llave, un interruptor que abre o cierra el circuito. El concepto de llave interruptor es el concepto que todos ustedes tienen, ¿sí? Una puerta abierta y una puerta cerrada. Esta fuente de energía lo que me va a determinar es el sentido de circulación del circuito. ¿Sentido de circulación de qué? En el circuito eléctrico, en el circuito de una carrera de moto, el sentido de recorrido de la moto. En el circuito eléctrico, el sentido de recorrido de la corriente. La corriente sale del signo más, pega toda la vuelta por el circuito y llega al signo menos. Hay un detalle que es muy importante, que suele prestarse a confusión, y es, lo que está en celeste acá son cables, ¿sí? Y yo acá lo hice cuadrado o rectangular, pero por una cuestión de dibujo nada más, ¿sí? Esto en realidad, este cable puede tener cualquier forma, ¿sí? Puede tener, inclusive acá yo le puedo hacer un nudo al cable, Esa es una pregunta que hemos hecho en algún examen y se presta a confusión. Se piensa que por yo a un cable le hago un nudo estoy interrumpiendo la corriente. O alguno me ha dicho alguna vez que si yo ese nudo yo lo hago cada vez más fuerte, va a pasar menos corriente, ¿sí? No, cuidado con eso. Eso no tiene nada que ver. Yo puedo hacer el nudo todo lo fuerte que quiera, que la corriente que va a pasar va a ser siempre la misma, ¿sí? Eso viene aparejado de una mala enseñanza de la electricidad con la analogía del agua, ¿sí? Es buena la analogía del agua hasta que tiene sus errores. Yo a una manguera de agua le hago un nudo, interrumpo el paso del agua. En electricidad no, ¿sí? Y esto acá puede tener cualquier forma, no necesariamente tiene que ser una línea recta. Los cables tienen cualquier forma. Forma física de cómo se ubica, ¿no? En el circuito. Simplemente se hace por una cuestión de orden, siguiendo un cuadrado, un rectángulo, un círculo, pero eso no tiene nada que ver a los efectos eléctricos. Bien. En ese circuito eléctrico vamos a trabajar, vamos a medir y vamos a calcular magnitudes eléctricas. Magnitudes eléctricas. Ya que estamos, vamos a escribir magnitudes, porque hay magnitudes que no son eléctricas. El peso, la fuerza, por ejemplo, son magnitudes, la temperatura, son magnitudes pero no son magnitudes eléctricas. Nosotros acá en estos circuitos vamos a trabajar con magnitudes eléctricas. Bien, esas magnitudes eléctricas, las más conocidas que nosotros vamos a trabajar, son estas cuatro, que son la tensión, se indica con la letra B corta, se mide en volt y la unidad se indica con la letra B corta. La corriente se indica con la letra I mayúscula, se mide en una unidad que se llama ampere y se indica esa unidad con la letra A mayúscula. ¿Sí? Vamos a ir poniendo, si quieren, un ejemplo. 5 volts.
4 amperes. 10 ohm. Una resistencia se indica con la letra R, se mide en una unidad que se llama ohm y se representa con la unidad con la letra omega mayúscula, 10 ohm. Y otra unidad muy conocida es la potencia. La vamos a indicar con la letra P, la vamos a medir con una unidad que se llama watt, ¿sí? Y se va a indicar esa unidad con la letra W. Por ejemplo, 8 watt. Bien, esas unidades, esas magnitudes van a estar relacionadas fundamentalmente por dos leyes. La famosa y archiconocida ley de Ohm, B es igual a I por R, y la archiconocida ley de Joule, potencia es igual a I cuadrado por R. Obviamente que después de cada una de estas ecuaciones yo voy a poder despejar, ¿sí?, la magnitud que me interesa. Supónganse que yo tengo como dato la tensión, tengo como dato la tensión y tengo como dato la resistencia. Bueno, despejo de ahí la corriente y saco qué corriente pasa por esa resistencia. Y así sucesivamente puedo hacer exactamente lo mismo con el resto de las magnitudes. Bien. Vamos a una pregunta que es muy interesante, al cual solemos hacer en los cursos de electrónica, y es: ¿cuál es la diferencia entre electrónica y electricidad? ¿Sí? Bueno, esto es importante determinarlo por una cuestión de que ustedes, fundamentalmente, cuando estuvieron en cuarto año, fundamentalmente trabajaron con la electricidad, no tanto con la electrónica. Más allá que alguien va a decir, sí, utilizamos la ley de Ohm, bueno, sí, eso es fantástico, pero nos vamos a encontrar que más allá que utilizamos la misma ley de Ohm, nos vamos a encontrar que hay algunas diferencias sustanciales entre electrónica y electricidad. Estas son algunas respuestas que han dado, qué sé yo. Pablo dijo que yo le pregunté qué era la electricidad y me dijo: la electricidad es la electricidad en sí. Bueno, no sé bien qué se quiso decir, pero bueno, dijo eso, ¿sí? En función de eso, a ver, yo pregunto a ustedes, ¿qué me pueden decir de cuál es la diferencia entre electricidad y electrónica? Los escucho. Por lo que tengo entendido, la electrónica se basa ¿Quién más en los habla? circuitos. ¿Quién habla? Rodríguez, Santiago. Santiago. Entonces, Santiago. Santiago, Que sí, dale, te escucho. se basa más en los circuitos internos de muchas cosas que tenemos en la casa, como decía, la computadora, no sé, Bueno, la electrónica entonces se basa en los circuitos internos. más en los circuitos internos. Por ejemplo, la computadora. Claro. Fantástico, Y fantástico. la electricidad, le respondo, no, Sí, claro. de que la electricidad más general, digamos, desde un tendido eléctrico hasta una electricidad domiciliaria. Bueno, la electricidad es más general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso que dijiste? Sí, sí. Excelente. Bueno, vamos a ver si podemos Profe, rescatar alguna otra. Sí, dime. la electricidad Nombre, sería Lena. ¿Quién Lena. habla? Sí, La Lena. electricidad sería como la acción física Ah, ¿puedo escribir? y la Lena. electrónica sería como lo que lo hace, o sea, como que es el estudio. Electricidad es
La acción física, me dijiste, si no escuché mal. Sí, acción Bueno, física. acción física. ¿Y después qué más? Sería como con lo que lo estudia, la electrónica, La para electrónica. poder controlar la electricidad. La electrónica la estudia. Profe, Controla. Perfecto. Yo ya voy poniendo, les voy poniendo una notita de concepto a Santiago Rodríguez y a Elena. ¿Alguna otra que me quiera decir? Profe. Sí, te escucho, decime el nombre. Tiago Polio, Dale, Tiago. que para mí también es lo mismo que electrónica estudia lo que se hace con electricidad, algo así. O Bueno, todo lo que comprende la electricidad, con lo que sea, circuitos, que se puede hacer con electricidad, lo estudia la electrónica, para mí. lo que se hace con la electricidad. Perfecto, muy bien. Profe, para mí sería lo mismo que polio, o que Polio. Elena también, que la Bueno, electricidad sería la fuente y la electrónica es artefactos que se pueden usar con esa fuente. No sé si me explico. Gastón y Santiago y Elena. Bueno, Gastón Maciel. ¿Escucho si hay algún otro? Bueno, vamos a tratar de encontrar una diferencia. Ustedes quizá esta pregunta no se la han hecho nunca porque dicen, bueno, ¿cómo? Vamos a sumar lo que dijeron, algo más que hayan dicho otros compañeros de otros cursos. Por ejemplo, miren, Nara dijo algo similar a lo que ustedes dijeron. La electrónica se encarga de estudiar la electricidad. ¿Sí? Componentes y circuitos los usan en electrónica. Fíjense cómo de a poquito, o sea, cómo en líneas generales hay una idea que rodea un poco a estos conceptos que ustedes están diciendo. Acá dijeron algo que por ahí podemos sumar. Alguien dijo, la electrónica está relacionada con los celulares, ¿sí? Y la electricidad está relacionada con la heladera, por ejemplo, dijo una compañera. Y otro dijo, la electrónica es, por ejemplo, la tablet y la electricidad la PC de mesa. Zoe dijo, sin la electricidad no se puede desarrollar la electrónica. Interesante también. ¿Sí? Y bueno, y las 4 respuestas de ustedes. Hay algo que es importante. Hay algo que es importante que tenemos que entender. Y es lo siguiente. Miren lo que están viendo ahí. Podemos decir que la electricidad se encarga de estudiar todos circuitos, ¿sí? O la mayoría de los circuitos, que trabajan con corriente alterna, es decir, que trabajan con 220 volts. Es decir, todo lo que ustedes vean que se conecta a Copelco y está relacionado y funciona con alterna, por ejemplo, todo lo que sea motores, la heladera, la máquina de cortar pasto, la licuadora, bueno, todas esas cosas que funcionan con corriente alterna son objetos de estudio de la electricidad. Ahora bien, hay algo que tienen en común la electricidad y la electrónica, es que tanto una como otra funcionan con circuitos. Eso por ahí alguien dijo que no era correcto, que la electrónica estudiaba los circuitos. No, la electricidad también estudia los circuitos. La única diferencia sustancial que hay son las dos idénticas, trabajan con las mismas leyes, los mismos principios físicos. En los dos casos hay componentes, en todos los casos los circuitos se arman con cables, hay circuitos,
hay luces que se encienden, hay llaves que funcionan, hay interruptores. Ahora, todo es exactamente lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Y la diferencia está en la corriente que está trabajando o circulando por los circuitos. En la electricidad, la corriente que circula o la tensión aplicada, la energía, a través de la fuente de energía, es alterna. Por ejemplo, los 220 volts de Copernico. Sin embargo, cuando hablamos de electrónica, trabajamos con corriente continua. Hay excepciones a la regla, es decir, hay ciertos circuitos y ciertos componentes que estudian electrónica que funcionan con corriente alterna y viceversa, ¿sí? Pero en general, la electricidad trabaja con alterna y la electrónica trabaja con continua, ¿sí? Esa es una de las diferencias más importantes o más sustanciales, ¿sí?, entre electrónica y electricidad, que un poco está relacionado con lo que ustedes más o menos, alguno dijo, de la corriente alterna y la corriente continua. Y otra diferencia importante y sustancial, que existe es el tema del valor de las magnitudes, los órdenes de magnitudes que manejan la electricidad y que manejan la electrónica. Yo acá hice un ejemplo a modo de comparación, de tabla comparativa, entre, supónganse, magnitudes de corriente que se manejan en electrónica, magnitudes de corriente que se manejan en electricidad y magnitudes de corriente que se manejan en la industria, qué sé yo, en un pozo petrolero, para decir algo. Entonces, en electrónica, cuando yo hable de corrientes que circulan por los circuitos, voy a estar hablando de corrientes del orden de los 5 mA, digamos, 5, el número 5 es un número cualquiera, ¿no? Se puede ser 8, 10, 5,4, ¿no? Lo más importante acá es el orden de magnitud, ¿sí? Y el orden de magnitud está relacionado con los miliamperes o los microamperes. Es decir, un miliampere el mili representa 3 lugares y el micro representa 6 lugares después de la coma. Entonces, 5 miliamperes son 1 lugar 0, 2 lugar 0, 5, 3 lugares, 0,005 amperes. Fíjense el orden de magnitud de las corrientes que nosotros vamos a calcular, controlar y manejar en un circuito electrónico. O 8 microamperes. Micro son 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 0,00008 amperes. Ese es el orden de magnitud que vamos a trabajar en corrientes. Inclusive corrientes más chiquititas aún, ¿sí? Mili, micro, nano, 9 lugares. Pico, 12 lugares. 0,0, 12 lugares, 11 ceros y un número. Esos valores de corriente maneja la electrónica. Es una diferencia sustancial con la electricidad. Porque la electricidad, supónganse un motor, ¿sí?, de una máquina de cortadora de pasto, pueden circular un HP. ¿Sí? Es un HP, un ampere. Un ampere, quise decir un motor de un HP. Un ampere y medio. ¿Sí? 2,5 amperes, 3 amperes, ¿sí? 1,8 amperes. Fíjense que el orden de magnitud de una corriente normal, habitual en electrónica, es 1000 veces más chiquita y 1.000.000 de veces más chiquita que la corriente que circula por una máquina de cortar pasto. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Es más, y si yo lo considero con la industria, un motor de una industria petrolera, bueno, ahí hay, por los cables circulan 10 amperes, 100 amperes, ¿sí? Fíjense, 100 amperes contra 0,00008 amperes. La diferencia es abismal. Pero bueno, por eso es tan, digamos, es otra de las facetas que diferencian a la electrónica de la electricidad.
y en la industria, obviamente. El ámbito de trabajo es otro, y por lo general en las empresas están diferenciadas las áreas. ¿Sí? Está el técnico en electrónica y está el técnico en electricidad. Está el ingeniero electrónico y el ingeniero en electricidad. ¿Sí? Está el grupo de trabajo relacionado a la electrónica, el grupo que trabaja con electrónica, control, PLC, etcétera, etcétera, y los que trabajan con los motores, todas las instalaciones eléctricas de iluminación, etcétera, etcétera, es un grupo de trabajo que trabaja con electricidad. Hay otra diferencia, y bueno, y con la industria aún más todavía. Hay otra diferencia también muy importante, y es que los riesgos desde el punto de vista humano, en la electrónica son mínimos tirando a nulos. Es decir, digamos, obviamente hay que tener cuidado, pero porque hay ciertos sectores en una placa electrónica que puede haber corrientes o tensiones altas. Entonces, si yo meto el dedo ahí, puedo quedarme carbonizado. Pero en una placa electrónica común con un componente, si yo toco una resistencia de esas que vimos anteriormente, no me va a pasar absolutamente nada si por mi cuerpo me pasan 0,0088 amperes. No me pasa nada. En cambio, cuando yo hablo de electricidad y hablo de industria, cualquier contacto físico que yo tenga con un componente que esté funcionando el circuito, obviamente, con el circuito operativo, cualquier contacto físico que yo tenga con cualquier componente tengo un gran porcentaje que me cause daño, inclusive la muerte. Entonces, los sistemas de protección humanos para el humano son extremadamente importantes y fundamentales en la electricidad y en la industria, no tan así en la electrónica. Una persona que trabaja en electrónica, en un laboratorio de electrónica, no trabaja con un casco puesto, ni con gafas protectoras, ni con guantes, ni con zapatos de protección. ¿Sí? En cambio, una persona que trabaja en una empresa petrolera, automáticamente se baja de la camioneta y se tiene que poner todos los elementos de protección. Zapatos de protección, guantes, casco, los auriculares para el tema de lo auditivo, las gafas protectoras para el sol, para la radiación, para el salto de la chispa, la ropa que tiene que ser una ropa ignífuga. Bueno, todo eso es porque está sometido a valores, a magnitudes de trabajo muy superiores a la electrónica. ¿Sí? Importante esto, ¿eh? Esto es muy importante. Cuando yo le hablé recién de las magnitudes, estas magnitudes se dividen en múltiplos y submúltiplos. Esto es numérico, no estoy hablando ni de electrónica ni de electricidad. Esto se aplica en toda la ciencia. Cuando los valores que yo estoy manipulando, son más chiquititos que la unidad, ¿sí? Valores más pequeños, hablamos de submúltiplos. Y cuando son valores más grandes que la unidad, hablamos de múltiplos. Entonces, si yo voy y compro 1 kilogramo de pan, estoy comprando 1000, porque 1 kilo significa 1000. La palabra kilo significa 1000. Entonces estoy comprando 1000 gramos de pan. Si yo digo que de Cutralcó a Neuquén hay 100 kilómetros, me está diciendo que estoy hablando que hay 100.000 metros. La palabra kilo significa siempre 1000. Un kilobyte en las computadoras significa que hay 1000 bytes. Con ese mismo criterio aplico la palabra mega. Mega significa 1.000.000. Entonces, si yo compro un pendrive que tiene 10 megabytes, significa que tiene 10 millones de bytes. Si compro un disco duro en computación que tiene 1 giga o 10 gigas son
¿sí? 10 a la 9, 1000 millones. Es decir, que tiene 1000 millones de bytes. ¿Sí? Y después viene, los que están con la computadora seguramente conocerán la palabra tera, ¿sí? Que son 10 a la 12, 12 ceros de byte. En el otro costado, en el sentido opuesto de los submúltiplos, ¿sí? Cuando estoy hablando de 3 lugares es el mili, después cuando estoy hablando de 6 lugares es el micro, y cuando estoy hablando de 9 lugares es el nano. Después viene otro que se llama pico, que es menos 12, y después viene otro que se llama femto, que es menos 15. ¿Qué significa un mili? Para que ustedes tengan dimensión. A un metro lo divido en 1000 pedacitos. 1000. ¿Sí? Y cada uno de esos pedacitos es un milímetro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Esto es muy aplicable porque cuando trabajemos con corrientes en electrónica vamos a movernos en estos sectores, acá. Vamos a movernos acá en mile, en micro, en nano, corrientes, ¿sí? Pero también en electrónica puede ser que yo, cuando hable de resistencias, esté hablando de una resistencia que tiene 8 kiloohm, 2 megohm, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, en electrónica también vamos a trabajar no solo con los submúltiplos valores pequeños, sino con múltiplos valores grandes. Cuando hable de valores grandes, seguramente los voy a identificar con las resistencias, y los valores pequeños seguramente los voy a identificar con la corriente. Después vamos a hacer cálculos y lo van a entender mejor. Bueno, acá hice unos ejemplos yo. 1 kilogramo de pan, 1 kilómetro, 1 megabyte, 27 kiloohm, ¿sí? 27 kiloohm, ¿qué significa? 27, la K significa 1000, 27.000 ohm. Bueno, con ese mismo criterio, hablar de una corriente de 5 mA es lo mismo que hablar de una corriente de 0,005 amperes. ¿Sí? O 15 micros significa los 6 lugares, esto que les estoy comentando. Bien, fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Miren, por lo general es conveniente, ¿sí? Recuerden que la tensión se medía en volt, eso lo habíamos visto con anterioridad, vamos a repetirlo acá, lo voy a escribir acá al costado, si no lo tengo escrito por algún otro lado. No. Habíamos dicho que la tensión se mide en volt. Las unidades siempre se indican entre corchetes. ¿Sí? La corriente, decíamos que la medíamos en ampere. Y dijimos que la resistencia la medíamos en ohm, que se indicaba con la letra omega. Y que la potencia, dijimos que la medíamos en una unidad que se llamaba watt, y se indicaba con la letra W. Cuando ustedes trabajen con la ley de Ohm o la ley de Joule, ¿sí? Es conveniente muchas veces, después cuando se pongan más canchero, esto que les voy a decir ahora lo van a evitar, pero es conveniente que trabajen con estas unidades, volt, ampere, ohm y watt. Entonces, supónganse que yo tengo este circuito que tengo dibujado acá. Una fuente de 10 volts, una fuente de 10 volts, recuerden que cuando el símbolo es ese que están viendo ahí con las dos rayitas en una batería o una pila, 10 volts de continuo, esto es continuo, una resistencia de 100 ohms y bueno, hay un interruptor. Cuando yo cierro este interruptor, automáticamente, porque tengo una fuente y tengo una resistencia, va a circular una corriente. Eso como lo relaciono con la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la tensión es igual a la corriente por la resistencia.
como yo lo que quiero es encontrar la corriente, esto lo hicieron 2 millones de veces en cuarto año en electrotecnia, despejo la corriente y me queda V sobre R. Bueno, 10 volts dividido 100 ohm, esto da 0,1 amper. El ejercicio termina acá, en 0,1 amper, pero ¿sí? Es políticamente correcto, por llamarlo de alguna manera, o usualmente utilizable, el concepto de, en vez de poner 0,1 amper, poner 100 miliamperes, es decir, 0,1 lo paso a miliamper. Corro la coma 3 lugares hacia la derecha, un 1 más los 2 ceros, esos son los 3 lugares, me queda que 0,1 amper es lo mismo que 100 miliamper. Si alguno tiene dudas con respecto a, o no se acuerda cómo se hacían estos pasajes de ampere a miliamper, de miliamper a amper, etcétera, etcétera, bueno, me lo dice y lo vemos en algún ratito en otra clase. Por ejemplo, en la clase de los jueves hacemos ejemplos de pasajes de unidades. Lo pueden hacer con corrimiento de coma, con regla de 3 simple, como ustedes quieran. Eso manéjenlo como ustedes lo venían trabajando en los años anteriores. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo con esto? ¿Hay alguno que tiene dudas? ¿Que no se acuerda cómo se pasa de unidades? Sí, puede ser, pero supongo que mientras vaya viendo los ejercicios. Sí. Sí, profe, porque hace rato no vemos esto. Bueno. Una forma fácil es hacerlo con regla de 3 simples. Pero recuerden que mili significan 3 lugares. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, vamos con un ejemplo acá abajo. Si yo tengo 0,1 amper, entonces corro 3 lugares. Entonces pongo 0,1 y corro la coma 3 lugares. 1 lugar, 2 lugar, 3 lugar. Y la coma ahora pasó a ese lugar. Y los lugares los completo con 0. Entonces, 0,1 amper es lo mismo que poner, esta coma se vino para acá, esto ya no está. Eso ya no está, entonces me quedan 100 miliamperes. Esa es una manera, con corrimiento de coma. Esto, lo que pasa es que esto, cambio de unidades, lo deben haber visto en física en segundo año, una cosa así. Quiero suponer. Esto lo han visto en física, cómo pasar de unidades. Y si no, lo hacen con una regla de 3 simples, que también es otra manera. Pero bueno, dejémoslo para hagamos una clase de pasaje de unidades y ya solucionamos este problema. No se preocupen, es una cosa que donde hagan un par de ejercicios se van a acordar. Es fácil. Bien. Bueno, vamos a ver una cosita más, que es el concepto de resistencia, y ya vamos a ir dejando. A ver, uno de los componentes que nosotros vamos a trabajar y mucho, es decir, vamos a utilizar mucho en los circuitos, es las famosas resistencias. Ahora, lo más importante, la resistencia como componente. Ahora vamos a analizar la resistencia como fenómeno físico. ¿Qué es la resistencia como fenómeno físico? Una analogía muy útil que yo siempre uso para entender qué es la resistencia es hacer una rampa con clavos y unas pelotitas, unas bolitas ahí arriba. Entonces fíjense, si yo tengo la rampa número 1 con 5 clavitos, son esas señitas rojas, y tengo bolitas y las dejo caer, bueno, las bolitas van a pegar en un clavito, pegan en el otro, pim pum pam, bajan y caen. Con una determinada dificultad. Ahora, si en la rampa número 2 yo le empiezo a agregar más clavitos y suelto las mismas bolitas, esas bolitas van a empezar a golpear con más clavitos, con lo cual el proceso de llegar desde el extremo superior de la rampa al extremo inferior va a ser mucho más dificultoso en la rampa 2 que en la rampa 1. En ese caso, cuando el elemento que tiene que circular tiene mayor dificultad, decimos que hay mayor resistencia.
Entonces, ¿sí? Entonces, cuanto mayor resistencia tenga el elemento, la dificultad del pasaje de las bolitas va a ser mayor. Por lo tanto, a mayor resistencia, menor corriente. Menor porque van a pasar, o pasan menos bolitas o tardan más o la dificultad es mayor. Entonces, ese es el concepto de resistencia, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que están viendo ahí, la resistencia de la rampa 2, R2, es más grande que la resistencia de la rampa 1. Acá prácticamente no se le opone resistencia, para nada, ¿sí? O es lo mismo que ustedes salgan del aula para ir a buscar el refrigerio cuando había presencialidad. Iban a buscar el refrigerio a la cocina. Si ustedes salían antes que tocara el timbre, el pasillo estaba vacío, había pocos alumnos, ¿sí? Y llegaban rápidamente a la cocina. Si salían después que tocaba el timbre, el pasillo estaba lleno de compañeros de los otros cursos y tardaban más en llegar, porque tenían que esquivar uno, esquivar el otro, se chocaban con uno, se ponían a conversar con el otro y tardaban más en llegar a la cocina. Por lo tanto, en el segundo caso tienen una mayor resistencia, ¿sí? A su camino, a su paso, a su andar. Ese es el concepto de resistencia. Y esa resistencia, ¿sí? Esa resistencia, que es lo que yo decía, cuando la resistencia es mayor, la corriente es menor, es un parámetro, una magnitud que depende del elemento, depende del componente. Hay elementos que tienen mayor resistencia y hay elementos que tienen menor resistencia, ¿sí? Es decir, depende del material con que están constituidos esos elementos. Y esa propiedad propia, valga la redundancia, del componente o del elemento, se denomina la resistividad del material y se indica con la letra ρ. Se indica con la letra ρ. Esto es cada elemento tiene una distinta. A mayor resistividad, mayor, como está en el numerador y está en el numerador, mayor resistividad, mayor resistencia. Menor resistividad, menor resistencia. La resistencia en función de la resistividad, la fórmula para calcularlo es igual en un cable, supónganse, está dado por el producto de la resistividad por la longitud del cable dividida en la sección del cable, donde la sección es el corte longitudinal que se le podría hacer a un cable. Donde si el cable es un cable de estos cualquiera, bueno, de los que ustedes conocen, la sección de un cable es pi por radio al cuadrado, como la sección de una tapita de una latita de Coca-Cola. Bien. En función de la resistividad que estamos hablando, como yo les dije, esa resistividad varía, ¿sí? Se van a identificar, vamos a establecer sectores o grupos, mejor dicho sería la palabra, grupos de componentes, en función de la resistencia o resistividad que tengan. Cuando el componente tiene una resistividad baja, es decir, una resistencia baja, se dice que el elemento es un conductor eléctrico. Piénsenlo de esta manera. Piénsenlo, un conductor eléctrico, un cable, ¿cuál sería la particularidad para que nosotros digamos que es un muy buen conductor? Que no tenga resistencia, cosa que la corriente fluya sin problema por ese cable. Entonces eso es un conductor. Esos elementos van a estar caracterizados por una resistividad baja, chiquitita, o resistencia baja o chiquitita. La analogía de la rampa con pocos clavos. Poca resistencia. Pero esos son conductores. En el otro extremo están los aislantes. Por ejemplo, un plástico, una madera. En el caso eléctrico. Estamos hablando de conductores y aislantes eléctricos. No pierdan de vista que también hay conductores térmicos, aislantes térmicos. En este caso estamos analizando eléctricos. Entonces, si yo no quiero que pase la corriente, si yo no quiero que a mí me agarre corriente, agarro un cable y el cable está recubierto de una goma. Todo cable que ustedes van y compran,
y lo observan, se encuentran que en el medio hay un conductor que es de cobre por lo general, y eso está recubierto de una goma de color. Ahí tienen los dos componentes en cuestión. En el centro circula el conductor, por ahí va a pasar la corriente. Sin embargo, rodeando a ese conductor hay una goma de color que es un aislante, es decir, no permite que la corriente pase a través de él. ¿Por qué se pone eso? Bueno, eso para proteger al ser humano, ¿no? Cosa que si yo agarro el cable, la corriente no atraviese el aislante y me agarre corrientes, digamos, y circule por mi cuerpo y me mate. Esta gama de elementos son miles y miles y miles, ¿sí? No es que solamente está la plata, el cobre, el aluminio. Yo puse algunos acá, los más característicos, pero a su vez, entre la plata y el cobre hay aleaciones de elementos que cumplen esa misma función de conductores eléctricos. Del otro lado pasa lo mismo. Hay elementos aislantes, tanta cantidad como que se les ocurra a ustedes, ¿sí? Los diseñadores, los ingenieros en materiales, día a día van creando y descubriendo nuevos elementos que cumplen determinadas funciones eléctricas, ¿no? Tanto como aislantes como conductores. Ustedes no pierdan de vista lo siguiente, y ya vamos cerrando, no pierdan de vista lo siguiente, que un conductor, un cable, no solo tiene que cumplir funciones de conducción eléctrica, sino también tiene que satisfacer características, por ejemplo, características tienen que ser, bueno, no solo que conduzca la corriente, sino, supónganse, tienen que ser buenos aislantes térmicos. Es decir, si yo tengo un cable que está sometido a temperatura, bueno, yo voy a tener que hacer que ese cable no solo sea buen conductor eléctrico, sino que sea buen aislante térmico. Entonces, bueno, se hacen aleaciones de elementos, de componentes químicos, plata con cobre, cobre con aluminio, etcétera, etcétera, tal que satisfagan todas las necesidades térmicas, eléctricas, físicas. ¿Se entiende cómo se van armando las aleaciones? Supónganse un cable, el cable que transporta la energía desde el Chocón hasta Buenos Aires, esas famosas torres que ustedes ven en la ruta, esos cables no solo tienen que ser buenos conductores eléctricos, sino también tienen que soportar el peso del cable, o sea que tienen que ser excelentes mecánicas, que no se corten por el peso del cable. Y que no tengan problemas cuando en verano eso se calienta por la temperatura ambiente, eso se dilata. Es decir, con el frío también, y viento. con el frío se contrae, o cuando hay mucho viento esos cables se mueven, por lo tanto no se tienen que cortar. De hecho, si ustedes observan esos cables, y los observan con detenimiento, tienen como una panza entre torre y torre, no están tirantes. Eso se llama flecha, y flecha del cable, y precisamente se hace así por lo que acaba de decir el compañero, porque en invierno se contraen y en verano se dilatan. Entonces esa panza del cable nos permite que el cable sufra mecánicamente. Entonces todo eso implica que hay que hacerlo de determinada manera, digamos, hay que construirlo de una determinada manera para que no tengamos problemas ante problemas climáticos, de viento, de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Bueno, eso también está en función de lo que les estaba contando de la resistividad. Bueno, esto es lo que les dije hoy, cuando analizan el cálculo de resistencia de un elemento. Cuando la resistividad es mayor, la resistencia es mayor, porque están las dos en el numerador, ¿no? Son directamente proporcionales. Y cuando la resistividad es menor, la R es menor. Bueno, el próximo paso es trabajar con los códigos de colores, pero esto vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a ir cerrando la clase por hoy. Primero quisiera saber si tienen alguna duda en particular, así ya la vamos detectando, o ya podemos ir
dejando por el día de hoy. ¿Quieren ver algo de la pantalla o ya dejo de compartir y empezamos a cerrar? Yo nada, profe. Bueno, No, profe, nada. bueno, buenísimo. No, profe, está bien. Perfecto. Bueno, chicos, son siendo las y 41, que a las y 45 es el horario. Bueno, les agradezco por estar y nos vemos el jueves. Si digamos, yo si pasa algo les aviso. El jueves a las 10:30 de la mañana, avisen a sus compañeros, nos encontramos por este mismo canal. ¿Sí? Y cualquier Bueno, duda profe. me la hacen por el WhatsApp. Muy bien. Que la pasen bien, cuídense mucho, por favor, que está complicado el tema. Bueno, profe, muchas gracias. Igualmente. Pónganse Chao, el profe. barbijo. Pónganse el barbijo. Chao, profe. Chau, chau. Profe, gracias. Chao, profe.